Vamos a trabajar un poquito los conceptos de la parte de estadística descriptiva. Si bien esto no reemplaza el libro, es decir, lo principal que ustedes tienen que hacer es leer el capítulo 2 del libro Probabilidad Estadística para Ingenieros de Miller. Sí que incluso en la octava edición es hasta la página 39, creo. Pero bueno, vamos a brindar los conceptos fundamentales con el objetivo de que ustedes puedan entender un poquito más los temas, salvando las distancias que nos separan por este momento tan particular, ¿no? En este video vamos a tratar, en primer lugar, los estadísticos descriptivos, después cuartiles y percentiles, para empezar a confeccionar los diagramas caja, y luego vamos a tratar puntualmente cómo se calcula el desvío estándar y la media de los datos agrupados. Esto es el contenido del presente video. Hasta ahora, lo que nosotros analizamos fue gráficamente un conjunto de datos. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a desarrollar medidas numéricas para describir ese conjunto de datos. Entonces, vamos a llamar x1, x2, xy y xn a todos los valores muestrales que nosotros obtenemos, ¿sí?, de n mediciones o de un conjunto de n elementos. Dentro de estos valores numéricos que describen un conjunto de datos, tenemos a los estadísticos descriptivos, ¿sí?, que son los que describen el centrado de la distribución. Estos son la media aritmética, también llamada media o promedio, la mediana y la moda. La media aritmética se define como la suma de las observaciones dividida el tamaño de la muestra. Esto es el promedio que nosotros calculábamos habitualmente, es decir, la suma de todos los valores dividido la cantidad total de datos que tenemos. La mediana se define como el valor del centro o el valor del medio, es decir, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor que nos queda en el centro es la mediana. Y acá tenemos dos posibilidades. Por un lado, si la cantidad de datos es par, vamos a tener dos valores centrales. Por eso es que al calcular la mediana, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, si n es igual a 20, es decir, si la cantidad de datos totales que yo tengo es 20, x de n sobre 2 sería x10, es decir, este x simboliza el valor y esto de abajo, el subíndice, simboliza la posición. Entonces, siempre es el valor que está en esta posición. Volvemos al ejemplo. Si tenemos 20 datos, acá vamos a obtener que nos va a quedar el promedio entre el valor de la posición 10 más el valor de la posición 11 dividido 2, ¿sí? Entonces, si n es par, la mediana es el promedio de los dos valores del centro. En cambio, si la cantidad de datos es impar, es mucho más fácil calcular la mediana. Imagínense que nosotros tenemos un valor impar, por ejemplo 15, ¿sí? El valor de la posición 15 más 1, 16, dividido 2, 8. Es decir, la mediana sería el valor que se encuentra en la posición 8. La ventaja de la mediana respecto a la media o al promedio es que no tiene en cuenta valores extremos, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos el cálculo del promedio, sí tenemos en cuenta todos los datos para su cálculo. Igualmente, después vamos a hacer un ejemplo para el cálculo de la mediana. Por último, vamos a nombrar la moda, que es simplemente el valor de mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite entre los datos. Por ejemplo,
Si tenemos como dato los valores 3, 5, 5, 7, 8 y 9, la moda sería el valor 5, porque es aquel que más se repite. Bueno, y si las distribuciones de frecuencia son simétricas, las distribuciones de frecuencia, hagámonos la idea, por el momento, de los histogramas. Si los histogramas son simétricos, ¿sí?, los tres valores de centrado, la media, la mediana y la moda, van a coincidir. En cambio, si estos no son simétricos, los valores no van a ser iguales. Ahora vamos a hablar de los estadísticos de dispersión. Para medir la variación de un conjunto de datos, realizamos la diferencia entre cada valor y la media. Es decir, hacemos la resta entre cada uno de los valores obtenidos y el promedio. Y a esta diferencia la llamamos desviaciones de la media. Pero si la distribución es simétrica, es decir, si el histograma que nosotros obtenemos como resultado de estos datos es simétrico, estas variaciones, cuando nosotros hagamos la sumatoria, nos va a dar siempre 0. Imaginemos que tenemos como datos solamente los números 4, 5 y 6. Entonces, hacemos el promedio, nos da 5. 4 menos 5, menos 1. 5 menos 5, 0. Y 6 menos 5, 1. Si hacemos la sumatoria, nos queda menos 1, 0 y más 1. Entonces el resultado es 0. En cambio, si nosotros elevamos a estas diferencias, es decir, a estas desviaciones de la media al cuadrado, la diferencia va a ser siempre un número distinto de 0. Por eso es que nosotros, para el cálculo de estos estadísticos de dispersión, siempre usamos la sumatoria de estos valores al cuadrado. Los estadísticos de dispersión son la varianza, que se denota o se indica como S al cuadrado, y es la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de todos los valores que nosotros obtenemos menos el promedio, eso se eleva al cuadrado y se divide por n-1. Es decir, es el promedio de los desvíos cuadráticos respecto a la media. El desvío estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, que más adelante vamos a ver por qué necesitamos diferenciar la varianza del desvío estándar. Y el rango, ustedes ya están familiarizados con este término, es el valor máximo menos el valor mínimo. Ahora vamos a hablar un poquito de los cuartiles. Cuando un conjunto de datos está ordenado de menor a mayor y se divide en cuartos, a los puntos de división resultantes se los llama cuartiles muestrales. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de los datos que yo tengo, yo los voy a dividir en 4 partes. Entonces, en cada una de esas partes voy a obtener el 25% de las observaciones. Y a esos puntos los llamo cuartiles. Entonces, en el cuartil 1, nosotros tenemos el 25% de las observaciones. Es decir, el primer cuarto del total. En el cuartil 2 vamos a obtener los segundos 25% de las observaciones, ¿sí? Es decir, si sumamos el cuartil 1 más el cuartil 2, vamos a obtener el 50% del total de los datos. En el cuartil 3 el otro 25% y en el cuartil 4 el otro 25%. Es decir, cada uno de los cuartiles contiene el 25% de las observaciones. Las observaciones mínima y máxima también ofrecen información acerca de la variabilidad de los datos. Por eso definimos anteriormente el rango como el valor máximo menos valor mínimo. A esto le añadimos el rango intercuartílico,
que va a ser la diferencia entre el valor del cuartil 3 y el cuartil 1. Vamos a hablar ahora de los diagramas caja, o también llamados gráfico de box. Estos gráficos resumen la información obtenida de los cuartiles y la presentan o la representan gráficamente. Lo primero que tenemos que hacer para graficar un diagrama caja es, en el eje X, también van a encontrar otros gráficos que lo hacen en el eje Y, pero bueno, es indistinto. ¿Sí? Toman o el eje X o el eje Y, como ustedes quieran. En el eje X tenemos que hacer una representación a escala. ¿Y qué escala usamos? Bueno, la manera más sencilla es siempre indicar el valor mínimo y el valor máximo a escala y después empezar a graficar el diagrama caja. Una vez que nosotros hicimos a escala el eje X, lo primero que vamos a indicar son los valores mínimos, es decir, el valor mínimo y el valor máximo. Una vez realizado eso, vamos a marcar con un punto el cuartil 1, con otro punto el cuartil 2 y con otro punto el cuartil 3. Y vamos a hacer una caja entre el cuartil 1 y el cuartil 3, indicando como centro de esta caja la mediana o el cuartil 2. Y luego uniendo el cuartil 3 con el valor máximo y el punto del cuartil 1 con el valor mínimo. Es decir, en resumen, indicamos acá, donde está el mouse en este momento, el valor mínimo, en este punto el cuartil 1, en este punto el cuartil 2, en este punto el cuartil 3 y en este punto el valor máximo. Y si lo hicimos a escala, como deberíamos tenerlo, nos va a quedar un gráfico que, aparte de darnos una idea de los estadísticos de centrado o descentrado del proceso que nosotros tenemos, porque de hecho la mediana es un estadístico descentrado, también nos va a dar una idea de la dispersión del proceso. Fíjense que nosotros entre este punto y este punto tenemos el 25% de los datos. Adentro de la caja tenemos el 50% de los datos. Y entre el cuartil 3 y el valor máximo tenemos el otro 25% de los datos. ¿Cómo se calculan estos cuartiles? Bueno, el cuartil 2 va a coincidir con la mediana, porque es el valor central del conjunto de datos ordenándolo previamente de menor a mayor. Entonces, si la cantidad de datos es par, teníamos esta forma de calcularla. Si la cantidad de datos era impar, teníamos esta forma de calcularla. Vamos a tomar un ejemplo. Si la cantidad de datos que tenemos es 50, ¿cómo calculamos el cuartil 2 o la mediana de esos datos? Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos de menor a mayor. Después, como n es par, porque es 50, entonces tenemos que usar la fórmula o el método de cálculo para un número de datos par. Y nos queda que la mediana es x de la posición n sobre 2, y x, recordemos que x simbolizaba el valor, ¿sí? Y el valor de la posición n más 2 sobre 2. ¿Cuánto vale n en este caso? 50. Entonces, nos queda que es el valor de la posición 50 dividido 2 más el valor de la posición 50 más 2 dividido 2. 50 dividido 2 es 25. 50 más 2 es 52. Dividido 2 es 26. Entonces, el cuartil 2 va a tener el valor promedio de los dos valores centrales. Es decir, el valor que se encuentra en la posición 25 más el valor que se encuentra en la posición 26 dividido 2. Por otra parte, el cuartil 1 es la mediana de la primera mitad de los datos. Recordemos que teníamos 50 datos. La primera mitad son 25. 25 es un número impar. Entonces,
la fórmula que usamos es esta, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es calcular la mediana de la primera mitad de los datos. X es el valor de la posición n más 1 dividido 2. En este caso, como tenemos la primera mitad de los datos, tenemos 25. 25 más 1, 26. Dividido 2, 13. Entonces, el cuartil 1 se encuentra en la posición 13. Esto quiere decir que el cuartil 1 va a tomar el valor que se encuentra en la posición 13. En cambio, el cuartil 3 es la mediana de la segunda mitad de los datos, es decir, de los segundos 25 datos que yo tengo. El método de cálculo es igual al cuartil 1 e igual al cuartil 2, ¿sí? Pero nosotros, ¿en qué lo podemos diferenciar con el cuartil 1? Bueno, que tenemos que sumarle los 25 datos que no tuvimos en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cuántos datos tenemos que analizar para calcular el cuartil 3? 25. Ahora, anteriormente ya teníamos 25, por eso tenemos que sumarle. Es decir, para el cálculo del cuartil 3 tenemos 25 datos más 1 dividido 2 son 13, más 25 datos que teníamos antes serían 38. Entonces el cuartil 3 va a ser el valor que se encuentra en la posición 38. Y por último vamos a ver cómo se calcula la media y el desvío estándar para datos agrupados. Recordemos que los datos agrupados son los datos que nosotros tenemos contenidos adentro de una tabla, es decir, no tenemos todos los valores individuales, sino que están todos agrupados dentro de una tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias nosotros tenemos un límite inferior, un límite superior, que ustedes ya vieron cómo se calculaba, la marca de clase y para simplificar esta tabla de frecuencias solamente vamos a indicar la frecuencia absoluta, es decir, FA. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el valor del medio en esa clase, es decir, la marca de clase 1 es el valor del medio en la clase 1, como lo calculábamos haciendo el límite inferior de la clase 1 más el límite superior de la clase 1 dividido 2. Esto quiere decir que la marca de clase es un valor representativo de todo ese intervalo de datos. Ahora, ¿qué problema tenemos nosotros? ¿Por qué no podemos hacer el cálculo de la media o del desvío estándar de la misma manera que lo hacíamos antes? Y porque sencillamente no tenemos cada uno de los valores, sino que nosotros sabemos que hay 3 valores en la clase 1 que están comprendidos entre, para este caso particular, por ejemplo, 40,5 y 46,5. Pero no sabemos exactamente cuál es ese valor de los datos, ¿sí? No sabemos si los datos valen 41, 42, 45, no lo sabemos. Entonces, lo que podemos hacer es tomar el valor de la marca de clase como representativo de todo este intervalo de valores y a partir de allí calcular el promedio. Pero ¿cómo calculamos el promedio si no sabemos exactamente cuánto valen los datos? Bueno, acá lo que hacemos es una aproximación, es decir, cuando realizamos el cálculo tanto de la media como un desvío estándar o cualquier otro tipo de cálculo de datos agrupados, lo que nosotros hacemos es una aproximación, ¿sí? No podemos hacer el cálculo exacto porque no sabemos el valor de cada uno de los datos. ¿Cómo hacemos esta aproximación? Tomamos el valor de la marca de clase como si fuesen los valores que nosotros tenemos en ese intervalo. Es decir, en la primera clase, por ejemplo, nosotros tenemos una frecuencia absoluta de 3. Entonces, es como si tuviésemos 3 veces el valor de la marca de clase.
En la clase 2, 9 veces el valor de la marca de clase. En la clase 3, 23 veces el valor de la marca de clase. Entonces, tenemos 3 veces 43,5, 9 veces 49,5, 23 veces 55,5. Y así lo tomamos al valor de la marca de clase como si fuesen cada uno de los valores que nosotros obtenemos. Y de esta manera, la fórmula para realizar el cálculo tanto del promedio como del desvío estándar son iguales a las que vimos anteriormente. Si nosotros tomamos la cantidad de veces que tenemos la marca de clase repetida, ¿y cómo sabemos cuántas veces está repetida? Y porque lo tenemos a través del valor de frecuencia absoluta. En resumen, es como si nosotros tuviésemos 3 veces 43,5, que es el valor de la marca de clase 1, 9 veces 49,5, que es el valor de la marca de clase 2, 23 veces 55,5, que es el valor de la marca de clase 3. Y así vamos construyendo todos los datos. Si bien las fórmulas son las mismas y el concepto es el mismo que nosotros vimos anteriormente, por una cuestión de simpleza podemos expresarla de esta manera, ¿sí? Entonces el promedio para datos agrupados nos va a quedar la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, siendo k el número de clases que yo tengo, de la frecuencia absoluta de la clase i por la marca de clase i. Esto quiere decir que es la frecuencia absoluta de la clase 1 por la marca de clase 1 más la frecuencia absoluta de la clase 2 por la marca de clase 2 más la frecuencia absoluta de la clase 3 por la marca de clase 3. Todo eso dividido la cantidad total de datos que yo tengo, es decir, las sumatorias de las frecuencias absolutas. Por otra parte, para el cálculo del desvío estándar, tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, siendo k lo mismo la cantidad de clases, de la frecuencia absoluta de la clase i, por la marca de clase i menos el promedio, y esta diferencia, la marca de clase sub i menos el promedio, al cuadrado. Recordemos que de no elevarlo al cuadrado, si la distribución es simétrica, todas estas diferencias no quedaban cero. Bueno, y todo eso dividido el total de datos menos 1. Bueno, esto es un resumen de los conceptos de la unidad 3. Les vuelvo a repetir, no es que reemplaza el libro, nada reemplaza el libro, sino es que lo tratamos de complementar de una u otra forma, dándole videos, dándole resúmenes de teoría, pero lo fundamental para resolver el trabajo práctico es que ustedes lean el capítulo 2 del libro y después intenten hacer los ejercicios. Si no les sale, ustedes tienen videos de ejercicios resueltos preparados por Marcelo, que ahí es como si ustedes hubiesen asistido a una clase de práctica y van a obtener una idea más concisa de qué es lo que le pedimos. ¿Sí? Bueno, espero que esto les sirva.